Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de este momento comienza ese programa que habla de mente, de cuerpo y de espíritu a partes iguales. Les hablamos de valores, de aquellos valores intrínsecos que tenemos todos, pero sabemos apreciar lo que tenemos, conocemos el valor de las pequeñas cosas. De esas cosas vamos a hablar a continuación en este tiempo televisivo. Un hombre rico lo era tanto que se aburría. Un día salió a pasear, se acercó a un lago y vio horrorizado a un pescador tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa. ¿Por qué no has salido a pescar?, le preguntó el hombre rico. Porque ya he pescado bastante por hoy, tengo para comer y cenar. ¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?, insistió el industrial. Ganarías más dinero, podrías tener una barca más grande y remeros si hicieran falta. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces serías rico, como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador. Podrías sentarte y disfrutar de la vida. ¿Y qué crees que estoy haciendo yo en este preciso momento?, le respondió el satisfecho pescador. La moraleja no es más feliz que más tiene, sino que más disfruta de lo que tiene. Por eso nosotros intentamos abundar en este tiempo televisivo de aquellas cosas que en esencia nos hacen grandes, aquellas pequeñas cosas que podemos disfrutar todos sin necesidades de clases, ¿verdad? Y sin embargo no sabemos apreciarlas. Pequeños gestos, un beso, una caricia, simplemente aquella forma de estar con aquella persona que necesita tener un hombro o simplemente a alguien que lo pueda escuchar. Bueno, pues de esas cosas que para nosotros son importantes son las que venimos a presentarles en Tierra de los Sueños una semana más. Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Qué hay de cierto en que los vampiros beben sangre? ¿De verdad les crecen las uñas, el pelo o los dientes? ¿De dónde sale el mito de que el ajo les repele? Para descubrir la realidad tras el mito del vampirismo, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palao Pons. Bueno, pues vamos a conocer, gracias a Pedro Palao Pons, periodista y escritor, cómo nace ese mito del vampiro. Hoy nos ha llegado al siglo XXI el mito del vampiro psíquico, ¿no? Ese vampiro psicológico que nos quita o nos chupa esa energía también. Pero, ¿qué hay de aquel vampiro que salió incluso en la gran pantalla, que era el que chupaba la sangre, el que se daba nuestra energía vital? Pedro Palao Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuándo nace ese mito? ¿Porque fue un mito o fue una realidad? A ver, nace un mito original en el sentido de la existencia de seres que no están muertos y que se alimentan de la sangre de otras criaturas, y ese mito está en todas las culturas, la cultura hindú, la cultura egipcia, en Europa, y ese mito es muy fácil de entender si partimos de la base que cuando no tienes sangre no hay vida. Se vincula rápidamente la sangre con la existencia de la vida, por lo tanto se genera la leyenda de que hay criaturas malévolas que se alimentan de la sangre de otros humanos, ¿no? Eso aparece en todas las culturas. Lo que pasa es que el mito, en ese sentido, no se habla de vampiro, no se habla del vampiro al uso que conocemos hoy día, tipo películas como las que estamos viendo. Se habla de demonios o de seres malévolos de otras culturas que vienen aquí a atacar al ser humano. Lo que pasa es que a partir del siglo XIV, sobre todo a raíz de la peste, se produce un hecho muy curioso, y es que muchas personas son enterradas vivas. Porque se suponía que tenían peste, padecían a lo mejor algún tipo de parálisis y son enterradas vivas.
ahí empieza el primer detonante. ¿Por qué? Porque claro, esas personas que eran enterradas vivas, de pronto en algún momento determinado despertaban, rasgaban los ataúdes, gritaban. Y claro, desde fuera era imposible que un muerto hiciera eso, ¿no? Conceptos como las catatonias o ese tipo de catarsis donde el cuerpo queda totalmente anulado, no se contemplaban, no existían. Entonces, claro, si hay un señor o señora que está enterrado y que grita y que rasca la tapa, es que ha venido del más allá, es que ha vuelto de la muerte. Si ha vuelto de la muerte, pues igual es un vampiro. Entonces, a partir de ahí se empieza a extender esa creencia, pero sobre todo se extiende cuando se produce una gran expansión de una dolencia, que es la porfiria. La porfiria en sí es una enfermedad congénita, es una enfermedad, de herencia genética, y es una dolencia que todas las manifestaciones físicas y del comportamiento de la persona que lo padece se parece mucho a lo que hoy conocemos como vampiro. Es decir, la persona que tiene porfiria, por ejemplo, es muy pálida, tiene el rostro muy blanquecino porque tiene un problema en la pigmentación de la piel, tiene un problema en la albumina de la sangre también. Por otra parte, esa persona que tiene esa dolencia, de pronto no es que sus uñas crezcan más, no es que le crezca más el pelo o los dientes, sino que hay un retraimiento de las encías y, por otra parte, un retraimiento de la masa, digamos, de la parte de la carne, de las uñas, con lo cual, visualmente, claro, veríamos a alguien muy pálido, muy blanco, con las uñas supuestamente más largas y con los dientes supuestamente más afilados, ¿no? Ese es un poco el principio del nacimiento del mito, pero luego ya se van añadiendo un montón de elementos más que siempre tienen que ver con esa enfermedad y que se atribuyen a vampiros. Y entonces, Pedro Palau, un porfírico es una persona que, aparte de crecer los dientes, le crece algún tipo de extremidad más en un momento determinado, simplemente por padecer esta, para que la medicina o incluso las gentes de su momento hubieran pensado que aquella persona era un vampiro, o sea, ¿sí? Sí, hay una mayor angulosidad del rostro, por ejemplo, es decir, el rostro queda como más demacrado, se afilan las facciones, parece que se afila la nariz, claro. Todo esto, tengamos en cuenta la situación, la persona se estaba transformando, pero no es que se estuviera transformando, estaba enferma. Entonces, claro, más angulosa la mandíbula, dientes más grandes, las manos, había mayor crecimiento del cabello, pero había una especie de hirsutismo. El hirsutismo es un fenómeno que se produce cuando la piel necesita protección y hay una alteración y hay un crecimiento desmesurado del cabello y del vello en general, claro. A ojos de los lugareños, sobre todo en zonas rurales, eso era un monstruo que se estaba ahí modificando en ese crecimiento, ¿no? Fíjate que es muy curioso que a partir de la aparición del hirsutismo se empiezan a crecer mucho los mitos relacionados con el hombre lobo, es decir, con personas muy peludas y que, al igual que los vampiros, tenían digamos, una gran vida nocturna. Es decir, parte del mito del hombre lobo crece conjuntamente con parte de mitos vampíricos, sobre todo en Europa cuando se expande. Y en sí podemos estar hablando de personas que también están enfermas, ¿no? O sea, el vampiro, claro, le crece más pelo, los ojos se enrojecen, con lo cual parece que incluso estén inyectados en sangre. Y al ver toda esa apariencia, bueno, la persona podía pensar que era un vampiro. Pero hay otro dato que también es significativo, y es que cuando una persona con esta enfermedad realiza una micción, es decir, orina de color rojizo. Con lo cual la asociación es fácil, ¿no? Si yo bebo sangre, saldrá sangre. Entonces, claro, teníamos todos los elementos comunes para que desde un punto de vista de aspecto esa persona pudieras decir, no, es que es un vampiro. Pero además hay otro dato que creo es muy interesante, y es que en esa debilitación de la piel, cualquier rozadura, cualquier pequeña heridita se complicaba muchísimo, con lo cual eso que hemos visto en las películas del vampiro que se rasca, sobre todo cuando le da el sol, ¿no? Y parece que se va deshaciendo, eso no es tan falso. Es decir, realmente la piel era muy delicada, tenían problemas de pústulas, de llagas, se les caía la piel en casos ya muy graves de porfiria, y además, en efecto, no podían ver el sol, pero no porque fuera nada malévolo, sino porque padecían fotofobia. Es decir, la persona que tenía porfiria tenía fotofobia, con lo cual el hecho de ver, no sé, estar aquí rodeado de focos le afectaría muchísimo. ¿Esta patología, Pedro, se da a día de hoy? ¿Hay porfíricos en nuestra sociedad del siglo XXI? Es una enfermedad tratada, medida, controlada. Claro, entonces no pasa nada, ¿no? Y además hay una serie de tratamientos, sí que se han dado algunos casos todavía en el siglo XXI, pero claro, fíjate, ahora pues bueno, verías una persona que es pálida, entenderíamos el concepto de otra manera, ¿no? Pero es que antes era esto, o sea, tú veías a una persona
a ojos de los demás casi monstruosa. Una persona que no salía de noche, perdón, que no salía de día, que vivía de noche, porque de noche, aparte que estaba más cómoda con la luz ambiental, estaba más protegida, había menos personas que la veían, que orinaba en color rojo, que tenía los dientes supuestamente más largos, igual que las uñas, que tenía más cabello, y que además tenían un problema importante de insomnio, es decir, la Porfiria padecía insomnio, con lo cual las noches tenían muchísima actividad, más allá de que hubiera luna o no hubiera luna, que sabemos que también una alteración emocional en ese sentido. Claro, el porfírico era un ser extraño que chupaba la sangre de los demás. Bueno, si usted no duerme bien o le cuesta dormir por las noches, nota que se le crece alguna parte del cuerpo en horas determinadas, como el pelo, por ejemplo, o piensa que acercarse a su pareja en mitad de la noche es sinónimo de ser un vampiro, pues vamos a sacarle de dudas. ¿Eso no es así? No. ¿Eso no es así? No, ese sería otro concepto. A pesar de que, por ejemplo, fíjate que hay bueno, podemos hacer un poco la broma, ¿no? Y si no quieres que tu pareja se acerque, saca unos ajitos, que es lo que siempre les molesta a los vampiros. Y es cierto, porque la composición química de los ajos lo que hacía en las personas que padecían porfiria era generarles agresividad, malestar, ¿no? Pero no porque el ajo fuera nada mágico ni nada de eso, sino porque la composición química influía mucho más en la enfermedad y les alteraba. Con lo cual, si le ponen ustedes un ajo a su pareja por la noche, pues bueno, le dirá que hace mal olor, pero nada más. Bueno, pues ya saben ustedes la recomendación de Pedro Pablo Pons para dejar de lado al vampiro psicológico, mental, espiritual o sanguinario que podemos tener cerca, incluso a altas horas de la madrugada. Pedro Palau, mil gracias. Gracias a vosotros. Cuídate mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches.